Dios y de la patria. Se abre la sesión. El acta de la sesión 95 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 96 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. La señora secretaria dará cuenta de lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Carta del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, de fecha 26 de julio, por el cual excusa la asistencia a la sesión ordinaria de hoy, debido a que participará en la gira presidencial a los Emiratos Árabes, acompañando a su excelencia el presidente de la República. No obstante, comunica su disposición para ver alternativas de fechas futuras en que pueda asistir. Correo del director de Relaciones Institucionales de Codelco, señor Daniel Gómez, también de fecha 29 de julio, por el cual excusa su asistencia a la sesión ordinaria de hoy debido a un compromiso adquirido con anterioridad en una de las divisiones de Codelco, comunicando su disposición para asistir en una nueva fecha. Y en el mismo sentido, correo del gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de la Vicepresidencia de Gestión de Personas de Codelco, señor Julián Mancilla, de fecha 30 de julio, por el cual excusa su asistencia debido a un compromiso que se había agendado previamente en este día y hora, informando que son críticos para su rol y que a pesar de intentar no pudo reagendar. Correo del presidente de la Asociación Gremial Mineros de Tocopilla, señor Esteban Páez, de fecha 29 de julio, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión especial de hoy. Una solicitud de audiencia del concejal de Curanilahue, señor Felipe Sierra, de fecha 26 de julio, para presentar a la comisión un requerimiento sobre la comercialización del carbón de la comuna de Curanilahue por parte de la Agroindustria Nacional. Nota del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, fecha 30 de julio, por el cual comunica que el diputado Fernando Borges reemplazará al diputado Marco Antonio Zulantay durante la sesión especial de hoy. En el mismo sentido, una nota del jefe de la bancada Frente Amplio Independiente, fecha 31 de julio, por el cual comunica que el diputado Jaime Sáez reemplazará al diputado Patricio Rosas en la sesión especial. Y finalmente una copia del oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles dirigido a la Comisión Mixta de Presupuesto, de fecha 25 de julio, mediante el cual remite cronograma actualizado mensual desagregado por programa presupuestario y por subtítulo de gastos e ingresos del año en curso, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Presupuestos, artículo 14, número 1. Es toda la cuenta. Gracias, señora secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Solamente antes de pasarle la palabra a la presidenta, dejaré anotado la solicitud de audiencia del concejal de Curanilahue, señor Felipe Sierra Alvarado, para la fecha que estime la presidenta. Presidenta, por favor. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias. ¿Están sobre la cuenta? Terminamos haciéndole la cuenta. Ah, perfecto. Entonces, damos la palabra sobre la cuenta. ¿Sí? Perfecto. En asuntos varios, entonces, la palabra. ¿Tampoco? Bueno, vamos a dar inicio entonces, agradeciendo la presencia hoy día de... sí, porque estaba viendo que tenemos a varios invitados que lamentablemente no pudieron asistir. Se recibieron las excusas del presidente de la Asociación Gremial Minera de Antofagasta, Agrema, y vicepresidente de la Asociación Nacional de Minería, Sonami, el señor Patricio Céspedes, y del presidente de la Asociación Gremial Mineros de Tocopilla, al señor Esteban Páez. Hoy día contamos con la presencia del presidente de la Asociación Nacional de Minería, Sonami, el señor Jorge Riesco, quien asiste junto al asesor legislativo, el señor Marco Antonio Riveros. Entonces, le damos la palabra. Don Jorge. Sí. Bueno, muchas gracias, presidenta. Gracias por la invitación. Reconozco que habíamos sido invitados antes, pero estábamos fuera de Santiago. Tratamos de hacer alguna labor y visitas frecuentes a nuestros asociados en regiones. Estuvimos en Atacama la semana pasada. Sobre el objeto de la invitación, primero hacer presente que este tema tenemos pocos antecedentes. En general, los antecedentes que se conocen son antecedentes de un trascendido de prensa, que no ha sido desmentido por las autoridades tampoco, y que da cuenta de la existencia de una
oferta que habría realizado Codelco para adquirir una participación que Enami tiene en la sociedad Quebrada Blanca, sociedad anónima, de 10%, incluso señalando un valor que tampoco ha sido ni confirmado, ni desmentido, ni explicado, ¿no es cierto?, de 500 millones de dólares. En base a esos antecedentes y los antecedentes que manejamos anteriormente, tenemos una primera opinión. Voy a ser muy breve en una exposición y después quedar a disposición de los integrantes de la comisión, a través suyo, Presidenta, para poder absorber las consultas que podamos absorber. En primer lugar, decir que la Sociedad Nacional de Minería es una federación gremial que agrupa a empresas de la gran minería, mediana minería y pequeños mineros, en general asociados a asociaciones gremiales mineras desde Arica hasta la región de los lagos. Lo que no significa que no haya actividad minera incluso más al sur. Tenemos 140 años de existencia y desde su creación la SONAMI ha cumplido un importante rol como interlocutor del Estado, incluso impulsando algunas políticas públicas, entre las cuales se cuenta precisamente la creación de la Sociedad Nacional de Minería en el año 1960, con la fusión de la Caja de Crédito Minero, que data del año 1927, y la Empresa Nacional de Fundiciones, que fue la que construyó la fundición de Paipote. Hay una importante presencia geográfica de nuestros asociados, digamos, a lo largo de todo el país. En cuanto a la participación de Enami en Quebrada Blanca, la Sociedad Anónima Quebrada Blanca se formó en 1988 en virtud de una licitación que hizo la Empresa Nacional de Minería para enajenar ese proyecto. Ese proyecto nació en Enami, primero como una pequeña faena, después como una faena de mediano tamaño. Se hicieron exploraciones y finalmente, por la información que se reunió, se consideró procedente licitarla para su desarrollo a una escala mayor. Pero como parte de esa licitación, Enami optó por quedarse con un porcentaje de participación, inicialmente un 20%, entiendo, que posteriormente quedó reducido porque hubo que hacer inversiones, ¿no es cierto?, a un 10%, con la particularidad que gracias a las negociaciones de la época, ese 10% no tiene la obligación de contribuir al capital en caso de expansiones, en caso de necesidades de financiamiento, y por lo tanto es lo que se ha declarado indiluible, es decir, Enami conserva el 10%, cualquiera sea la participación, el aporte de capital o el financiamiento que otorguen los restantes accionistas de la sociedad. Por lo tanto, Enami tiene derecho al 10% de los dividendos de utilidades que reparta esta sociedad y tiene derecho también a reportar como propio, de acuerdo a normas generales de la contabilidad, ¿no es cierto?, el 10% de producción de cobre que tiene esa sociedad. El proyecto Quebrada Blanca, que se inició con una producción importante, pero más bien reducida, fue ampliado recientemente. El proyecto de ampliación inicialmente consideraba una inversión de 5.000 millones de dólares, pero al final el monto de inversión total reportado es de prácticamente 8.000 millones, 7.750, más algunas inversiones adicionales producto de la pandemia. Este es un proyecto bastante meritorio en realidad, porque se hizo simultáneamente toda la zona del puerto, la zona de la planta de desalación, la zona de la planta en alta cordillera, las obras necesarias para la mina, todo al mismo tiempo y además en época de pandemia. Notable, pero eso explica el costo extraordinario que tuvo. Y por lo tanto ahora que ha iniciado sus operaciones, entra en una etapa entonces de amortización de las inversiones, de los préstamos obtenidos por la sociedad, y por lo tanto, cumplida esa primera etapa, van los accionistas a tener derecho a dividendos. Probablemente la situación de los dividendos
Por lo que yo recuerdo, yo fui director también de ENAMI, pero lo que yo recuerdo es que hay una situación distinta. Con este 10% tiene algunos privilegios en cuanto al cálculo de los dividendos. Los otros accionistas tienen obligaciones adicionales o tenían obligaciones adicionales de financiamiento, digamos, y por lo tanto van a tener que cubrir esos financiamientos antes que dividendos, pero la ENAMI no los tenía y por lo tanto es esperable que tenga dividendos incluso antes. ¿Por qué menciono esto? Porque recopilando información para esta sesión, nos encontramos que la CEO de TEC, ¿no es cierto?, en una audiencia aquí mismo en el Congreso, en la Comisión de Minería y Energía del Senado, informó a propósito de la ley de royalty algunos números, entre los cuales, ¿no es cierto?, contenía que la participación de ENAMI en Quebrada Blanca, de acuerdo a las cifras de esa época, esto fue el 25 de agosto del año 2021, y con un precio estimado de $3,3 en la libra, significaría para ENAMI 1.900 millones de dólares en dividendos. Obviamente que esto fue con la inversión originalmente prevista, lo cual podría retardarse en el tiempo, pero no cambia el hecho de que además a precios superiores, ¿no es cierto?, y con rendimientos superiores de esa inversión, estos dividendos podrían incluso incrementarse. Esas son las cifras que se dieron en esa época. Por lo tanto, estamos ante un patrimonio de la Empresa Nacional de Minería, primero, que es un patrimonio que fue constituido por una gestión de la propia empresa y de su administración y del staff de abogados probablemente que estaba en la época de la licitación de Quebrada Blanca. Hay que decir que no es el único ejemplo. ENAMI tuvo también una opción para adquirir el 49% de Anglo American Sur, lo que es dueña de el yacimiento de los Bronces, del yacimiento del Soldado, que en el año, me parece, 2012, 2008, fue cedido también a Codelco. Yo recuerdo que todas esas cláusulas que se pusieron en los acuerdos de venta de estos yacimientos que nacieron en la ENAMI, se atribuyen a un abogado, don Fernando Arambillé, a quien tuve la suerte de conocer. Él pensó en algunos resguardos para que la ENAMI quedara cubierta para obtener ingresos adicionales si los proyectos que se estaban enajenando con muy poca información geológica y en un tamaño que no es el tamaño que les conocemos hoy día, esos proyectos en general podían ser superiores en tamaño o en utilidades, y por lo tanto tomó estos resguardos. Tomó el resguardo en el caso de Disputada de Las Condes de recomprar un porcentaje importante y señalar la forma de cálculo, ¿no es cierto?, del precio, y en el caso de Quebrada Blanca mantener un porcentaje para garantizar de que ENAMI iba a recibir flujos de ese negocio si el negocio era bueno, pero si requería inversiones, que no iba a tener que hacer desembolso para inversiones. Súper inteligente la medida, ¿no es cierto?, y precaviendo que ENAMI cada vez tenía un presupuesto más reducido en el presupuesto de la nación, y por lo tanto iba a requerir, para cumplir el objetivo que tenía, ¿no es cierto?, recursos adicionales. Bueno, ocurrió que el año 2003, ¿no es cierto?, se convenció a la administración de entonces de que era necesario traspasar la fundición y refinería de Ventanas a Codelco. Codelco quería esa fundición para los concentrados de Andina y por lo tanto estaba muy interesada en eso, en integrar ese negocio. Andina, a la época de la nacionalización del cobre, fue la única faena nacionalizada que por estar recién construida no tenía fundición. Probablemente si hubieran esperado un poco hubiera tenido una fundición porque era
era la política de la época, ¿no es cierto? Era imposible vender tantos concentrados en la época en que se formaron esas faenas, Chuqui, Salvador y Teniente, y por lo tanto tenían una fundición asociada integrada, ¿no es cierto? Andina no la tenía y Codelco siempre la quiso, así que hubo un convencimiento en esa época. Coincidió además con que Enami ya tenía una deuda alta financiera de corto plazo, cercana a los 400 millones de dólares, se decía en la época, curiosamente provocada en gran parte por una política que tuvo los gobiernos de la época, que fue retirarle a la Enami por caja la totalidad del presupuesto que el presupuesto de la Nación le reconocía. En esa época eran entre 20 y 22 millones de dólares. Le giraba el fisco a Enami este presupuesto para fomento, pero inmediatamente se lo pedía de vuelta y le exigía a Enami entonces financiar todo el fomento con utilidades propias. Y se fue acumulando una cantidad, más algunos déficits, ¿no es cierto?, operacionales que ya empezaban a tener la Enami, y se generó esa deuda. Y yo con ese convencimiento, Enami, mientras tuvo ventanas, nunca tuvo pérdidas en ventanas, tuvo buenas recuperaciones, tuvo utilidades. Y por lo general la gestión en esa época es bien evaluada, ¿eh? Después, a propósito de la opción de diputada de Las Condes, también se convenció a la administración de la época, ¿no es cierto?, de que era necesario que se traspasara a Codelco la opción del 49% de diputada de Las Condes. Eso se hizo el año 2008 por un valor de 175 millones de dólares, a pesar de que si ustedes consultan a personeros de la época le dirán que incluso hubo un intento muy fuerte de que ese traspaso se hiciera en forma gratuita, ¿ah? Pero la verdad es que la exigencia de responsabilidades de los directores de la época, ¿no es cierto?, y las normas sobre administración financiera de las empresas públicas obligaban a valorizar de alguna manera ese porcentaje. Yo no estaba en esa época en Enami y no sé de qué manera se habrá valorizado, pero se le asignó un valor de 175 millones de dólares, que no sé si habrá seguido la misma suerte de los giros del presupuesto, ¿no es cierto?, y se habrá devuelto a Hacienda, pero esa fue la verdad. Y al poco tiempo Codelco ejerció esa opción, adquirió el 49% de lo que hoy día Anglo American Sur. Hay amplia información sobre la operación en la página misma de Codelco, en donde explican cuáles fueron las razones. Hubo una controversia bastante fuerte entre la sociedad Anglo American y Codelco al momento de ejercer la opción. Había plazos bastante estrictos, cada 3 años para ejercerla, en cuanto a los valores, etcétera. Pero lo cierto es que el presidente de Codelco de la época reporta de que esta operación significaba para Codelco una utilidad de más de 3.700 millones de dólares. Yo no me imagino lo que podría hacer la Enami, o si estaríamos preocupados hoy día si Enami tuviera 3.500 millones de dólares, que es la diferencia más o menos, ¿no es cierto?, de esa operación, pero estaríamos muy tranquilos. Y por lo demás, los dividendos de esa participación, si es que los hay, estarían generando el mismo 40% que está obligada cualquier empresa pública a imponer, digamos, al Estado, digamos, por los ingresos que son separados de su operación y no relacionados directamente con la labor de fomento. Pero, en fin, esa fue la realidad, ¿no es cierto? Y ahora, entonces, cuando aparece este trascendido, nos encontramos con que se nos actualizan esos fantasmas, digo yo, ¿no? Y entonces recordamos la venta más o menos forzada de Ventanas, después su posterior cierre, más doloroso todavía, ¿no es cierto?, el cierre de Paipote, que de alguna manera nosotros hemos contribuido a explicar a la administración de Paipote, no sin tener una elaboración
interna de nuestro gremio que es bastante fuerte, bastante importante al respecto, digamos, porque es un activo importante. Entonces, nos preguntamos ahora, bueno, ¿y qué pasa de nuevo, no es cierto?, frente a las dificultades que parecieran hoy día ser de una entidad incluso mayor que aquellas que se enfrentaron en el año 2003 con la situación de endeudamiento cuando se enajenó Ventana. ¿Qué pasa hoy día, no es cierto?, que ante esta dificultad, en lugar de hacer otro tipo de análisis, se dice, bueno, recurramos a la venta de este activo. Es obvio que cualquier empresa en problema y cualquier empresa privada hace lo mismo, ¿no es cierto?, cuando tiene problemas financieros, déficit de caja, hace un análisis, ¿no es cierto?, y lo primero que se evalúa es cómo se va a seguir después, si el negocio es factible, si puede seguir y en qué condiciones, qué es lo que vamos a hacer. Y después uno analiza qué activos tiene, que si los realizara podría inyectar recursos a la empresa, pero ¿para qué? Para hacer lo que ya pensó hacer. Incluso más, los dueños en general lo que hacen es inyectar recursos propios. ¿Cuántos microempresarios hay que han vendido su casa para meterla en el negocio? Pero lo primero que hay que hacer entonces es evaluar qué vamos a hacer. Y creemos entonces que la decisión tiene que ser en sentido inverso a lo que hemos venido observando. Nosotros habíamos advertido que era necesario hacer un análisis profundo y ya en marzo en el directorio de Sonami convinimos en que íbamos a configurar una comisión, esta quedó designada en junio y con los antecedentes reunidos para desde Sonami hacer propuestas acerca de cuál era un plan realista, concreto respecto de la ENAMI para realizar su función en los próximos años, ¿no es cierto? Suponiendo y dando por sentado que la existencia de la ENAMI no está en discusión, porque podríamos llegar hasta ese punto, pero hasta donde sabemos y hemos recopilado información, todas las autoridades, el propio gobierno, el propio presidente de la República nos ha reiterado, ¿no es cierto?, de que ENAMI tiene su rol, tiene su lugar y por lo tanto tiene que de alguna manera ser proyectada y sustentable en el tiempo. Y sobre esa base hacer alguna propuesta de cómo podemos seguir con la ENAMI. Una vez visto lo que podemos y debemos hacer con la ENAMI, ¿no es cierto?, hacer esas propuestas, recién vamos a saber con qué inversiones, qué elementos, qué equipos, qué plantas, qué planteles podríamos utilizar para cumplir ese rol. Y finalmente, ¿qué financiamiento necesitamos para hacer esas inversiones, mantener esos equipos y el capital de trabajo necesario, etcétera, etcétera? Evidentemente, en la situación actual, ENAMI tiene un déficit tal de que incluso está afectando su operación diaria. Nosotros tenemos antecedentes de atrasos en liquidaciones de ventas de minerales, especialmente en oro, que son más complicadas, especialmente en Atacama y en Coquimbo, en Taltal también, y tememos entonces de que esta urgencia a la que hemos llegado de alguna manera se quiera salvar con esta venta de activos. Y como digo, de invertir el orden del análisis y ante la urgencia tomar decisiones precipitadas. Por lo demás, tememos también, igual como ha pasado en ocasiones anteriores, de que se esté echando mano a un activo que es importante, probablemente desde el punto de vista patrimonial el activo más importante individualmente considerado y además capaz de generar flujo futuro. La misma empresa dice 1.900 millones. Entiendo que hay una exposición del vicepresidente ejecutivo de ENAMI que hizo en la Comisión de Minería y Energía en el Senado hace poco, no sé, una semana, algo así, en donde hay dividendos reportados de 60, 70 millones de dólares anuales, ¿no es cierto?, que serían equivalentes casi a los intereses que están calculando por la deuda. Entonces, es importante desde el punto de vista de generación de flujos también. Y frente a esta situación, entonces, hemos reaccionado, decimos que nosotros necesitamos que esto se estudie de otra manera. Por ahora, por favor, y yo se lo he pedido por favor a la propia ministra, no avancemos en esto, porque consideramos nosotros que de alguna manera lo que viene después es muy incierto. Si no tenemos la certeza de que efectivamente se va a apoyar el ENAMI o se la va a capitalizar o qué proyectos se van a hacer, mal podemos estar comprometiendo el futuro financiero, más todavía si
vamos a enajenar a un precio además que no sabemos si es o no es el precio correcto, porque es una oferta que está hecha entre dos empresas del Estado, ¿no es cierto? Pero no sabemos si es la totalidad de lo que le podríamos sacar a ese activo. Ya sabemos por la opción de diputada de Las Condes que puede haber una diferencia significativa. Y la pasada que se va a hacer Codelco aquí va a ser inmensa y a Enami no se le va a reconocer jamás, digamos, ese ingreso. ¿Ah? Entonces, eso por un lado. Hay muchos argumentos a favor de este traspaso, ¿no es cierto? Se dice, por un lado, de que hay una especie de visión de holding del Estado en donde es bueno, y la propia página de Codelco al tratar de la opción de diputada decía lo mismo. Es bueno que Codelco tome el porcentaje de diputada de Las Condes, es bueno que tome el porcentaje de Quebrada Blanca. Primero, el valor da lo mismo porque como son empresas del Estado, ninguno pierde, digamos. El Estado igual va a tener el mismo valor patrimonial, etcétera, en otra sociedad, ¿no es cierto? Y por último, no lo han dicho, pero si hay que pagar algo, Codelco tiene capacidad de endeudamiento y además una capacidad de endeudamiento que al fisco no le complica porque no se transforma en deuda pública, sino que es la deuda de la empresa y por lo tanto Hacienda dice ya no aumento mi deuda, entonces que Codelco lo haga. Y finalmente porque pareciera ser relacionado con el objeto de Codelco, ¿no es cierto?, tener estas participaciones, es casi natural, se dice, Codelco es el brazo de cobre del Estado de Chile y por lo tanto una forma de resguardar ese porcentaje de 10% es dejarlo justamente en Codelco, porque mientras esté en Enami corremos el riesgo de que no solo se negocie, sino que además se haga en una licitación pública, como quizás se debía hacer, para obtener el mejor valor. Se ha escuchado decir algunos representantes de Enami de que nosotros perseguimos al final resguardar esa última opción y que estaríamos en esta discusión, en esta pelea, digamos, para tratar de que este porcentaje al final vaya a manos privadas y no que en manos del Estado de Chile, etcétera, etcétera. Yo desmiento absolutamente esa visión y francamente los argumentos de holding del Estado y los argumentos de endeudamiento fiscal a mí no me convencen. Viendo la historia de Enami y su relación con el Estado, ¿no es cierto?, la minimización que ha tenido a lo largo de la historia no me convencen como para aceptar esta situación y por lo tanto, insisto, con los pocos elementos que tenemos, la verdad es que hemos hecho una oposición muy fuerte, de alguna manera respondiendo a la inquietud de nuestros propios representados. Y para terminar, junto con eso, creemos nosotros de que, y nos hemos preocupado de recorrer las regiones, hay una fortaleza, hay una fuerza en las regiones en materia minera que a mí me ha llamado la atención. Si nosotros pudiéramos dar algunas facilidades, hemos sido súper majaderos en el tema de la permisología. La verdad que yo sé que esa palabra ya la van a terminar odiando, en el gobierno ya no la quieren ni escuchar. Reconozco que el gobierno, esta administración, ha hecho cosas concretas como ningún otro para abordar el tema, y algunas están tramitándose en esta misma comisión. Pero la verdad es que hay una posibilidad, digamos, de incrementar la actividad minera a nivel de pequeña y mediana, especialmente, que nosotros hemos observado que cuadra mucho con un impulso que pudiéramos darle a la actividad de la ENAMI. La ENAMI, en general, a través de la fundición, obviamente, por la compra de concentrados, pero sobre todo por la compra de mineral en la pequeña minería, ha jugado un rol fundamental. Hoy día quizás ese rol tiene que cambiar un poco y tenemos que recurrir, antes que hacer que ENAMI siga construyendo planteles de beneficio, de tratamiento de minerales, aprovechar las instalaciones que hay en la mediana y quizás en la gran minería, pero eso requiere una gestión importante, requiere capital de trabajo para comprar más minerales, requiere buenos acuerdos, requiere otra mentalidad. Y si pudiéramos inducir eso y juntarlo con algunas medidas administrativas, especialmente en materia de reglamentación del servicio de evaluación ambiental, ¿no es cierto?, para flexibilizar
los crecimientos de producción a nivel especialmente pequeña, mediana, insisto, nosotros podríamos llegar a una situación que sería mucho mejor que la que hay hoy y probablemente replicar aquellos mejores momentos del ENAMI en donde el ENAMI sí tuvo utilidades, porque cuando el ENAMI tiene sus planteles de tratamiento plenamente abastecidos, sus costos bajan y sus utilidades suben. Lo único que cabe esperar ahora, a pesar de que esta semana hemos tenido una caída del precio, incluso bajo los $4, que a todos nos alarma un poco, pero dado los fundamentos, dado la demanda esperada, especialmente por cobre en los próximos años, uno debería esperar de que vamos a tener un mercado floreciente. Y lo hemos dicho muchas veces, este país tiene prácticamente un tercio de las reservas de cobre del mundo. Nosotros debiéramos aspirar a satisfacer un tercio de la mayor demanda que se produzca. Y para eso hay que hacer todos los proyectos, los grandes, los medianos, los pequeños, ¿ah? Y entre todos podríamos aprovechar una oportunidad gigantesca que tenemos, y no solo por hacer crecer la industria o hacer que algunos ganen más plata, sino que esto produce unos encadenamientos productivos en las regiones. Bueno, los diputados de la zona norte especialmente conocen eso, así que no necesito referirme demasiado, pero hay una virtud en eso. Entonces, esa es la visión que tenemos, lo que falta, y la verdad es que cuando estamos hablando de esto, nos pega esta pretensión, esta oferta, este trascendido, que de alguna manera nos hace preocuparnos legítimamente, creo yo, de cuál es el futuro que se está pensando para el ENAMI y con ello cuál es el futuro que se está pensando para la minería en Chile, ¿no es cierto? Y que normalmente ha estado centrada en los grandes proyectos. Nos alegramos mucho de la inversión que se anuncia, ¿no es cierto?, para el Abra, por ejemplo, a través de Freeport, fantástico, 7.500 millones para triplicar, más que triplicar la producción actual, es una maravilla. Pero es un proyecto que va a entrar en operaciones por lo menos en 10 años más. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿No es cierto? Ayer compartimos me estoy alargando un poco, Presidenta, lo siento, pero a mí me ponen play y yo parto. Pero ayer compartimos una presentación, un panel con un representante del Ministerio de Medio Ambiente y me llamó la atención que él partió su exposición haciendo alusión a algo que dijo el presidente de la República en el encuentro en ADE recientemente, que él aspiraba a que en Chile se produjera 1 millón de toneladas adicionales de cobre fino antes del término de su mandato. O sea, es en muy poco tiempo. ¿De dónde sacamos 1 millón de toneladas de cobre fino si no hemos podido llegar a los 6 millones? Estamos ahí pegados en los 5.300.000 en total con todo, ¿no es cierto? Nosotros nos ha llamado fuertemente la atención porque venimos diciendo desde noviembre del año pasado de que hay formas administrativamente de conseguir unos incrementos cercanos a 20%, pensamos nosotros en el total de la producción, o sea, más o menos 1 millón. Dijimos, bueno, a lo mejor leyó lo que nosotros presentamos y junto con una pequeña manifestación, no tan pequeña, pero fue importante, creo yo, manifestación frente a la moneda hace un par de semanas, entregamos una carta en donde incluimos estas medidas también. Y nosotros creemos que hay que actuar en el corto plazo. Y ENAMI necesita soluciones de corto plazo, es cierto, pero tenemos que producirlas pensando en que en el largo plazo vamos a tener una situación ya más estable y con un funcionamiento que tenemos consensuado y que sabemos que funcione. Ese es el trabajo que nosotros quisiéramos que se hiciera y confiando, digamos, en que hay una coincidencia en la razón, las razones que tenemos o los anhelos que tenemos la autoridad y nosotros para desear todo esto, es que hemos planteado este reclamo frente a esta medida que, como digo, conocemos, no tenemos mayores antecedentes, quizás esta comisión podría obtenerlo y así enriquecer un poco la discusión. Presidenta, eso es lo que se me ocurre ahora comentar. Muchas gracias. Sí, antes de contestarle, María Cristina. Gracias, Presidenta. Solicitar la unanimidad para un reemplazo que llegó de la diputada Sofía Cid por el diputado José Miguel Castro.
Oh, ya, está. Perfecto. Bueno, quiero agradecer. Para nosotros era muy importante escucharlo, escuchar la mirada de Sonami y sobre todo porque, a ver, la preocupación de la comisión siempre ha sido relevar la pequeña y mediana minería. Como bien dicen los mineros, frente al horizonte también hay que mirar hacia abajo, no solo hacia arriba. Y las grandes empresas pueden cubrirse y respaldarse, pero la responsabilidad de nosotros está en cubrir a nuestros pequeños y medianos mineros, y eso ha sido una mirada permanente de la comisión. Nos preocupa lo que ocurre en ENAMI y nos preocupa porque queremos mantenerla, porque creemos que es demasiado importante para el desarrollo, sobre todo cuando pensamos en que Chile es un país minero y vemos debilitado justamente ese brazo tan importante a través de los recursos que se entregan al Ministerio, cómo se le entregan a ENAMI y cómo vemos, ¿cierto?, el desarrollo y fomento que ha ido en este avance inestable que hemos visto durante todo este tiempo para ENAMI y el riesgo que eso significa. Y queremos ser un aporte, por eso también era importante escucharlo, ver sus propuestas y también solicitar que sean escuchadas para poder avanzar en eso. Voy a abrir, perdón que me haya tomado estos minutos, pero sé que todos nuestros diputados quieren hablar y opinar y para cada uno de ellos era muy importante. No sé quién, ya. Diputado Celi, diputado Tapia. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a señor Riesco y a su asesor legislativo también. Y bueno, lo que sabemos, según rumores, porque no hay nada cierto, que serían 500 millones de dólares lo que estaría pagando Codelco por el 10%. Usted habló que el dividendo que recibiría ENAMI se estima en 1.900 millones de dólares. Es lo que también ha aparecido en los medios de comunicación. Acá va la pregunta mía. ¿Podría Codelco, según usted y su experiencia, podría Codelco, tomando la administración de ese 10% de Quebrada Blanca, lograr entregarle al fisco una suma similar de ingresos a los que podría recibir ENAMI por los dividendos? Esa es mi pregunta, presidenta. ¿Cómo vas a saber eso? No, pues, según su opinión y su experiencia. Claro. Diputado Tapia. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a don Jorge y a quien le acompaña también. Y qué bueno tener acá en esta comisión, presidenta, personas que tienen un recorrido en la minería y que saben. Y que no nos vienen a vender la pomada como otros, que ustedes saben a qué me refiero, cada semana. No, ¿y por qué? Porque bueno, uno ha seguido también la trayectoria de personas como el presidente de la Sonami y que siempre ha estado preocupado por el bien de ENAMI, por el bien de los pequeños y medianos productores. Y eso, la verdad, es cosa que uno le tiene respeto y esa es la sinceridad. Presidenta, claro que inquietan los rumores, porque nosotros el primer rumor que recibimos sobre el cierre de la Fundición Ventana fue a fines de noviembre del año pasado. Y se demoraron 5 meses en cerrarla. Y empezó como un rumor, cuando trajimos aquí al vicepresidente que era solamente un rumor, y que en enero del 2025 recién se proyectaba y la cerraron en febrero. Entonces, de 2024, o sea, prácticamente un año antes. Entonces, claro que es preocupante. Y preocupa porque a lo mejor ahí tengo una diferencia con el señor Riesco. Me preocupa cuáles son las intenciones que tiene este directorio con ENAMI. Si es dejarlo caer, porque claro, cuando se está viendo esta posible venta del 10%, que es un tremendo activo de Quebrada Blanca, a Codelco, ahí nace nuevamente estos fantasmas, este interrogante, porque el efecto que tuvo y que está teniendo el cierre de la Fundición Ventana, o sea, la Fundición ENAMI de la Lira, es una cantidad de gente sin trabajo, y no solamente trabajadores directos, indirectos, y también la comunidad que vive en torno y que vivió por más de 70 años en torno a ENAMI. Cuando nosotros planteamos acá la necesidad de dejar
de ir avanzando en la nueva fundición mientras sea todo este proceso, la verdad que se negaron. Cuando hay un proyecto de ley que lo firmamos, me parece que toda esta bancada de esta comisión, y se está pidiendo que ese proyecto se rechace. Entonces, claro que aparece mucho interrogante. Entonces, ante eso, yo creo que el gobierno se tiene que abrir, y cuando hablo de gobierno es porque el ENAMI pertenece al gobierno, se debe abrir a escuchar estas exposiciones, escuchar a los dirigentes sindicales, escuchar a los dirigentes de las asociaciones mineras, que son quienes representan a la pequeña y mediana minería, no encerrarse solamente en 10, no sé, 10 o 11 son el directorio de ENAMI, que a puerta cerrada tomen decisiones por Chile. Si ENAMI nos pertenece a todos, lo mismo que Codelco. Y yo creo que esa alerta no puede quedar solamente en alerta, Presidenta. Yo creo que nosotros igual tenemos que poder hacer algo, tomar decisiones en esta comisión, traspasar la sala, pero nosotros apoyamos el cierre de ventana en esta comisión, justamente fue por el tema de la contaminación. Pero de ahí en adelante, todo lo que esta comisión ha pedido, lamentablemente, hemos salido para atrás. Y la contaminación se siguió. Aquí tenemos parlamentarios de la quinta región. Entonces, lo que tiene que hacer definitivamente el gobierno del Estado es invertir en ENAMI. Es ver cómo capitalizamos ENAMI, pero no seguirnos desprendiendo de nuestro activo, teniendo capacidad de fundir, y cuando en estos momentos, ¿cuánto llevamos? Cerca de 12 millones de toneladas de concentrado que se van al extranjero. Entonces, hay una situación, vuelvo a insistir, muy preocupante. Y quería hacer una sola pregunta a don Jorge Riesco. Estos cerca de 8.000 millones de dólares que se están invirtiendo, ya se invirtieron en Quebrada Blanca, ¿son solamente préstamos de capital propio también de la propia empresa Quebrada Blanca? Y si ENAMI también puso ciertos recursos para esta ampliación. Solamente eso, la consulta, Presidenta. Gracias, diputado Tapia. La diputada Riquelme y la diputada Sí. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. Tengo una inquietud. Una de las razones que se esgrimió y se señaló aquí para la venta de Quebrada Blanca era precisamente hacer una especie de salvataje, si me permiten la expresión, de salvataje de ENAMI, ¿verdad? Dada la crisis financiera que estaba enfrentando, que existía un tremendo déficit que se estaba arrastrando periódicamente y que en el fondo se necesitaba recurrir a activos que se llamó prescindibles para poder mejorar la situación financiera. Entonces nos enfrentamos por un lado a que esta es una decisión de ENAMI, ¿verdad?, para poder contrarrestar este déficit. Pero también tenemos otra opción, que es que el Estado inyecte recursos directamente en ENAMI. Y cuando vimos las cifras que se inyectaban anualmente en ENAMI, nos espantamos todos aquí en la mesa, porque eran cifras exiguas, muy bajas. Muy baja la inversión del Estado en ENAMI, considerando que no es solo una inversión financiera, sino que también una inversión social, ¿no? Entonces, cuando vimos las cifras, todos dijimos, ¿pero cuánto? ¿Estamos hablando de dólares? ¿Estamos hablando de...? No, eran cifras muy bajas y nos espantamos todos frente a eso. Y cuando entonces hablamos de aumentar la inversión, encontramos que hay distintos sectores políticos que se oponen a aumentar la inversión del gasto público en ENAMI. Si esta no es la mejor medida de salvataje, la venta de activos, abro comillas, prescindibles, ¿es entonces, según usted, una buena medida que el Estado inyecte directamente recursos? Y en eso es muy importante porque tenemos miembros aquí de la Comisión de Hacienda también, y es importante para que también, como esta comisión tiene representantes de todos los sectores políticos, saber cuál es su opinión frente a la inyección de mayores recursos por parte del Estado a la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Riquelme, diputada Cid, y terminamos con el diputado Venegas. Muchas gracias, Presidenta.
Sí, saludarle a usted, a los colegas, a quienes nos acompañan, a don Jorge Riesco, a quien lo acompaña, don Marco Rivero, a nuestros asesores que están aquí. Bueno, la verdad que yo represento a la región de Atacama, igual que el diputado Tapia. Para nosotros es súper complejo este rumor, que ya, de acuerdo a una reunión que tuvieron los senadores oficialistas con el presidente Boric el lunes pasado, si no recuerdo, mal no recuerdo, ellos salieron de esa reunión y sus declaraciones públicas fueron aún más... en el fondo bajando los rumores y casi acertando que este iba a ser una venta. Yo lamento mucho eso, porque claro, tal vez transitoriamente esta venta a Codelco le va a generar números azules en términos de producción, que hoy día está el déficit con la producción, y por supuesto esta inyección de 500 millones de dólares al ENAMI también la va a acercar a números azules, pero claramente es algo transitorio, porque cuando tú estás vendiendo tus activos más importantes, es, como dicen, pan para hoy, hambre para mañana. Y por otro lado, en la región de Atacama, como bien decía el diputado Tapia, siempre se nos dijo que se iba a invertir en una nueva fundición, que se iba a ampliar, que se iba a mejorar, que ya estaba en proceso de evaluación ambiental, y sin decir agua va, la cerraron por lo menos yo supe como una semana antes que se venía el cierre, y después de un día viernes, de un día jueves, un día viernes, nos dijeron, ¿saben qué? Se cierra la ENAMI. Y eso implica gente sin trabajo, que va a un tema social, familias. También nosotros en Paipote esas familias tenían casa en Paipote, que también en una visita que hizo el vicepresidente de ENAMI la semana pasada, también sin saber nadie, entregó toda la parte de esparcimiento, de parques y de complejo deportivo a la Municipalidad de Copiapó. Es decir, empezaron a desprenderse, la entregó en comodato. Fue una ceremonia con el gobernador regional y con el alcalde. Es decir, yo creo que en la foto no había nadie más. Entonces te vas dando cuenta que ellos se están desprendiendo de los activos. Bueno, si bien es un comodato, la verdad que uno dice, bueno, están desmantelando el ENAMI a espaldas de los mineros. Atacama es la región que tiene la mayor cantidad de pequeños mineros del país. Esto nos golpea muchísimo. Además a eso hay que sumarle que lo que están entregando minerales se están demorando 40, 50, 60, 90 días en pagarle. Algo que la ministra también en su minuto dijo, ¿saben qué? Estamos cerrando la fundición porque tenemos costos diarios de 135 millones de pesos y esto al cerrarlo vamos a seguir con el poder de compra, vamos a seguir comprándole a nuestros mineros, no va a haber ningún problema. Y la verdad que nos sentimos engañados. Yo, Presidenta, lamentablemente veo esta noticia muy avanzada. Tampoco hemos tenido respuestas concretas. Yo sé que ustedes tienen una sesión secreta, a lo mejor ahí tienen más información. Yo quisiera pedirle, Presidenta, si los colegas están de acuerdo, que como Comisión de Minería se le haga una carta al presidente Boric, manifestándole la preocupación transversal frente a esta decisión, bueno, no sé si decisión porque no la han confirmado, pero frente a esta posibilidad de una venta. Además, por otro lado, como diría mi papá, si Codelco le compra a ENAMI es como pasar de bolsillo derecho a bolsillo izquierdo. Entonces, ¿por qué mejor no le presta la plata y ENAMI sigue con el 10% de quebrada blanca? Entonces, yo creo que hay decisiones que se tienen que tomar en relación a nuestra gente. Usted lo decía al inicio, Presidenta, Chile es un país minero. La región de Atacama, la región de Antofagasta son regiones mineras. Hemos tratado de diversificar la matriz productiva, pero volvemos a la minería cuando sube el precio del cobre. Y como bien decía don Jorge, por su intermedio, Presidenta, las expectativas en el precio del cobre son muy favorables en términos de la electromovilidad, de un montón de cosas que estamos viendo de innovación, que el cobre va a seguir siendo muy demandado. Y insisto, yo quisiera pedirle en algún momento si pudiésemos hacer una carta al presidente Boric manifestando la preocupación que tenemos y también, bueno, no sé qué era el resto, pero que no estamos tampoco de acuerdo en esta decisión de la venta de los activos de ENAMI. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputado Tapia, en el punto, para poder tomar acuerdo. Presidenta, mire, yo totalmente de acuerdo con enviarle una nota, pero sabe que yo creo que deberíamos exigir al presidente, así como atiende a la Comisión de Minería y Energía del Senado, nosotros hemos estado pidiendo casi 3 años que no atienda a nosotros. Sí, entonces, pedirle definitivamente a través del ministro Lizalde, no sé de quién, o aquí a ese compañero Venegas, que nos pueda recibir también. Claro. Por eso digo, tiene que ser equitativo. Comisión de Minería del Senado, Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. Perfecto. Ya, vamos a tomar
les parece, acuerdo para enviarle la carta, como bien lo decía la diputada Cid, exponiendo, haciéndole saber nuestra preocupación y molestia también de varios diputados, versus todo lo que ha estado ocurriendo y que siempre, como lo ha dicho siempre el diputado Tapia, nos enteramos por la prensa de muchas cosas que nos han dolido, porque se suponía que no iban a ocurrir y al final ocurren más rápido de lo que nosotros se nos ha dicho o hemos pensado. Y por otro lado, también para que sean escuchadas estas propuestas que son sumamente importantes y que se han repetido durante el tiempo de todas estas situaciones que hemos vivido en la minería durante este periodo, y que hay propuestas importantes, vinieron a proponernos el horno flash y una pila de cosas que nada se tomó ni se consideró y podríamos haber evitado cierres y otras cosas que han estado ocurriendo. Entonces, también solicitar que sean escuchadas y consideradas para poder generar una acción diferente a la que hoy día se está proponiendo. Y además, como lo acaba de decir el diputado Tapia, en la molestia también de ser escuchados como comisión, que se nos dé una hora y un día para que esta comisión sea atendida por el presidente de una vez por todas, porque creemos que hemos sido un gran aporte, hemos estado disponibles con el Ejecutivo para poder trabajar y apoyarlo, pero creemos que mínimo necesitamos un espacio y un tiempo. Así es que tomar el acuerdo para esa carta en esa línea. Una cosa. Diga. Sí, perdón. Si es es que la comisión toma un acuerdo a través de un oficio. Ya. Si hay una carta y quieren fundamentarlo con temas ya más políticos, yo les pido a ustedes que la redacten y nos hagan llegar. Ah, perfecto. Si es algo más, porque nosotros solo podríamos manifestar la molestia de la comisión y la solicitud de una audiencia. Ahora, si quieren argumentar distintos Yo temas, creo yo les pido entonces que ambas cosas. Sí, justamente. Diputado Venegas. o sea, Todo el cariño del mundo, pero yo estoy pidiendo la palabra hace rato y siempre ocurre lo mismo. De verdad, ahora ya se lo digo a través de los micrófonos. Yo creo que solicitaría una audiencia, manifestaría nuestra preocupación, nuestra inquietud, pero no manifestaría nuestra molestia. Porque si yo manifiesto una molestia, yo voy en otra lógica distinta ya a hablar con el presidente. Entonces, el presidente tiene que entender que aquí existe un grupo transversal de parlamentarios que está totalmente preocupado respecto a esta situación, que entiende que la situación de los pequeños y los medianos mineros es complicada respecto al tema de lo que es fundición, refinamiento, que no existe una política apropiada respecto a aquello y que queremos tener conocimiento de primera fuente respecto de esa política que hace mucho rato no han sido capaces de explicarla en las sesiones de comisión como corresponde, que queremos hoy día expresarla con mayor fuerza, con mayor vigor, pero si nosotros vamos en una lógica de que queremos expresar nuestra molestia, no nos van a recibir. Yo creo que el punto y el hecho político más potente es que nosotros podamos ir a una audiencia y manifestar nuestra preocupación respecto al tema. ¿cuál es el acuerdo entonces? Entonces, enviamos oficio, nuestra molestia la haremos presente en su minuto, y igualmente, si es que les parece, en el oficio va a ir la solicitud de audiencia, sí, y la preocupación por la situación, en lo expreso. Y si es que se toma el acuerdo, como decíamos recién, de enviar una carta, bueno, lo acordaremos porque eso no va dentro de la formalidad, ¿ya? Queda eso entonces. Ahora sí, ya. ¿Alguien más va a tomar? ¿No? Don. Sí. Hacer una pregunta, pero para que aprovechemos el tiempo, prefiero que tengamos la posibilidad, que seguramente no vamos a tener mucho tiempo más, de escuchar al presidente de la Sonami. Adelante, don Jorge. Muchas gracias, diputado Venegas. Muchas gracias, presidenta. Solo en relación a las consultas formuladas. Primero, la primera consulta. Si Codelco generará utilidades con el 10% o con sus dividendos, ¿cuál es el uso que se va a hacer? Bueno, la verdad es que esa respuesta no la tengo directamente. Yo lo que observo de la situación de Codelco es que tiene aproximadamente 22.000 millones de deuda financiera, millones de dólares, y esta nueva deuda va a generar sus propios intereses, que no están totalmente neteados. Si uno le quita el 40% de impuestos a las utilidades que generaría, no son suficientes para cubrir los intereses. Hay un cuadro que presentó el mismo vicepresidente. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a discutir algunas facilidades. ¿Por qué no se puede, ¿no es cierto?, reconstituir parte del patrimonio financiero de ENAMI por la vía de liberarlo, por ejemplo, de esa contribución por esos dividendos, mientras
se completa un programa de capitalización, por ejemplo, etcétera. Se olvida además, en este caso, de que esta no es una situación estática. Quebrada Blanca 2, que es la ampliación de la que hablamos ahora, que significa aproximadamente 230.000 toneladas de producción de cobre fino al año, tiene una etapa 3, que ya tuvo un primer traspié ambiental que se realiza en la misma zona intervenida, que podría ser perfectamente de esas inversiones que uno dice que ganas de que se haga y que ganas de que tengan alguna facilidad para hacerse sin pasar a llevar ningún estándar ambiental. Pero eso significaría incrementar aún más la producción, más las utilidades y más los dividendos. Y eso no está en el cálculo que se ha hecho. Ese cálculo se limitó a la época en que se discutía la ley de royalty. ¿Cómo se financió Quebrada Blanca 2? No sé el detalle y probablemente sea información comercial sensible de la empresa, pero de acuerdo a mi experiencia, estos proyectos se financian en parte con créditos directos que se gestionan a través de organizaciones financieras que prestan una parte que se tiene que pagar con la misma utilidad del proyecto, pero eso en general no alcanza para todos. Si este proyecto tuvo un extra costo, probablemente los socios tuvieron que poner también parte del financiamiento a través de financiamiento propio que le traspasan a la sociedad, y en esa parte ENAMI no tiene ni una responsabilidad, ni una obligación. Por lo tanto, si Codelco tuviera que tomar ese porcentaje, heredaría la misma condición, y tampoco tendría que realizar inversiones para Quebrada Blanca fase 3. ¿Ah? Entonces, esa es una ventaja enorme. Podemos tener más dividendos, pero sin tener más plata. ENAMI claramente no ha puesto plata para el proyecto. En cuanto a esto de que sea una acción de salvataje, es lo evidente, no es que nosotros lo planteemos así. Hay una urgencia. Cada vez que hablamos con la vicepresidencia ejecutiva se nos hace ver la urgencia, pero la verdad es que nosotros vemos también que se están dejando quizás o se están de alguna manera dilatando algunas acciones de gestión que podrían ser medidas paliativas incluso más eficaces que esta. Por ejemplo, hay minerales de oro acumulados en el Planta Mata, en la tercera región, por 200.000 toneladas, digamos, con un contenido de oro interesante. ¿Por qué no se procesa eso? Tenemos otro stock con contenido de cobre en otros poderes compradores sin planta. Hay una falta en general de gestión aquí que pudiera resultar en paliativos mucho más eficaces que este por ahora. ¿Ah? Inyección de recursos, por supuesto. Si uno le pasara la cuenta al ENAMI y uno dijera, a ver, de las utilidades que le retiraron los años 90, de lo que dejó de percibir, digamos, de Anglo American Sur, de lo que se le ha pedido, digamos, fíjese que es increíble, cuando yo estaba en el directorio, los recursos que se hacían de préstamos para investigar reservas mineras para los pequeños proyectos, cuando los mineros los devolvían, porque había un sistema de devolución, no quedaban dando vueltas en la ENAMI para nuevos proyectos, sino que el fisco los pedía de vuelta. Entonces, ni siquiera se puede contar con los 8 millones de dólares que el presupuesto dice, porque se lo van a estar pidiendo de vuelta de múltiples formas. Entonces, si nos pusiéramos de acuerdo en eso, por supuesto que podemos hacer una inyección, y a lo mejor no de una vez. Se pueden hacer autorizaciones de endeudamiento para la ley que autorizó el cierre de ventanas. Entiendo yo, tendría que ratificarlo, pero se ratificó una disposición de la ley que autorizó el traspaso de Ventana a Codelco, en donde se autorizó un endeudamiento global a empresas públicas y no por un monto pequeño. Yo creo que era un par de miles de millones de dólares, y esa disposición está vigente. Entonces, hay una gama de decisiones que se pueden tomar, que no necesariamente es pagar cash la deuda ahora, pero sí darle un horizonte, un respiro, para que la empresa tenga la posibilidad de realizar su labor. Así que capitalización yo creo que es perfectamente factible, pero claro, cuando hay otras decisiones, otras necesidades, obviamente que compite con eso. Hay que decir sí que la ENAMI al Estado en los últimos años no le ha costado nada.
Al contrario, probablemente han recuperado de alguna manera, y si le ponemos número, como alguna vez la ENAMI lo hizo, de cuál era el aporte de cada venta, ¿no es cierto?, de minerales en las regiones, hay una generación importante de recursos que se traduce en recaudación fiscal, etcétera, etcétera. Y finalmente, a propósito de la reunión de los senadores oficialistas, yo me pregunto si cuando ENAMI tuvo que traspasarse a Codelco fue necesario una ley, porque se estaba traspasando un activo que era necesario para el cumplimiento del rol. Si uno pudiera discurrir, ¿no es cierto?, de que este otro tipo de activos, si bien no son activos físicos del activo fijo, no son una planta de beneficios, son de todas maneras activos generadores de flujos necesarios para cumplir el rol de ENAMI, ¿no será necesario que nos preguntemos también si sería necesario de alguna manera estudiar la necesidad de una legislación? Y por último, ¿por qué hacerlo de una manera secreta? ¿No es cierto? Si se puede llegar a un consenso en eso. Nosotros no hemos apoyado porque no nos gustó el cierre de Paipote, pero de todas maneras hemos tenido que avalar las explicaciones que la administración de ENAMI ha dado y de alguna manera convencernos nosotros mismos de que, dado que no era una decisión permanente de eliminación de ese activo y tiene un proyecto de modernización, era perfectamente procedente y quizás necesaria para la estabilidad de la misma empresa. Pero este caso a mí me produce duda. Sinceramente, a nosotros nos produce duda. Yo lo que puedo ofrecer ahora es una copia de la carta que presentamos al presidente, en donde además están las medidas que nosotros estamos proponiendo en lo que atañe a minería. Subir el umbral de producción de la pequeña minería, hoy en 5.000 toneladas de mineral, y que se puede hacer vía reglamento y ni siquiera necesita una legislación, pero qué mejor un reglamento en donde todos estuviéramos de acuerdo cómo se va a aplicar. Podemos ampliar la vida útil de muchas faenas. Hemos tenido problemas en Semín, en Catemo, en Cerro Negro, en Cabildo, faenas de 50, 70 años, que cuando se les acaba una resolución de calificación ambiental tienen que empezar todo un proceso de nuevo, haciendo lo mismo. ¿Por qué no dejamos que la minería continúe eso, sabiendo los impuestos exactamente? Y finalmente, todos estos proyectos pequeños, pero no son tan pequeños, que permitan aumentar un 20%, ¿por qué no dejamos una ventana para que en 5 años o un plazo determinado podamos echar a andar esos proyectos y generar ese 1.000.000 de toneladas adicionales que el presidente y nosotros queremos? Imagínense 1.000.000 de toneladas de cobre fino al año, con los precios actuales debe ser alrededor de 1.500 millones de dólares de recaudación fiscal. Es una suma importante y la verdad es que lo hacemos no solo no afectando al medio ambiente y no vulnerando ningún estándar, sino que además cumpliendo precisamente para lo que nosotros nacimos y para lo que nació la ENAMI. Entonces, ¿cuál es el ánimo nuestro? Sí, es de preocupación, pero también de unidad en torno a estos propósitos y, por supuesto, de colaboración hacia la autoridad y hacia el fin último, que es el bienestar de todas las personas de este país. Bueno, muchas gracias. Esperamos ahí que nos pueda compartir esta carta con estos detalles, esta información, que además al explicarnos nos queda más que claro todas las posibilidades otras que hay y no necesariamente deshacerse, ¿cierto?, de un activo que por lo demás económicamente es importante, pero también por el valor de capital que significa para ENAMI. Así es que, bueno, no sé si hay alguna otra palabra. Queremos agradecer. Vamos a seguir con esta labor. Así es que quedamos también a disposición. Muchas gracias, don Jorge, y a quien, don Marco. El agradecido soy yo y es más, ojalá nos pudiéramos encontrar en algún terreno, en alguna faena y poder compartir ahí y compartir con ustedes cómo se está haciendo minería hoy día. Hoy día se está haciendo minería de una manera notable, se está recuperando en algunas faenas de mediana minería el 80% del agua. Estamos generando relaves pesados, relaves filtrados que no tienen contingencias ambientales. Claro. Estamos dando trabajo, generando formación de nuevos trabajadores, invitando a la juventud a proyectos que tienen innovación, que tienen inteligencia artificial. Ese mundo que hoy día yo decía, ¿no es cierto?, en esta manifestación, si nos sueltan la rienda, la verdad es que podemos hacer muchas cosas. Gracias. Bueno,
Muchas gracias, cordialmente ahí se acepta la invitación, tocará para poder agendar, así que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.